Buenos días, colegas, amigos, clientes y socios de MIR. Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos reproduciendo el contenido del webinar en relación al liderazgo y el impacto en el sistema de gestión de calidad por los inconvenientes de conexión que tuvimos en la última sesión. Más bien, muchísimas gracias por haber participado. Y bueno, la idea es que justamente con esta grabación asincrónica puedan acceder al material de una forma coherente y efectiva. ¿Ok? Entonces, para una vez más volverme a presentar. Mi nombre es Esteban Carrillo. Yo me desempeño como director ejecutivo del Clúster Aeroespacial en Costa Rica. Durante ya casi 10 años, me ha tocado un proceso de cierre de brechas y transferencia de conocimiento a nivel local. Parte tal vez de la victoria profesional más importante que tuve aquí a nivel país fue la primera certificación de AS 9100, y a partir de ahí me ha tocado todo este proceso de cierre de brechas y transferencia de conocimiento a nivel país para que las empresas se logren vincular de forma efectiva en la cadena de suministro aeroespacial. Entonces, de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy es de liderazgo. Vamos a ver primero nada más de una forma introductoria qué es un líder, qué es liderazgo. Vamos a hablar de los tipos de liderazgo, que de una u otra forma es algo que está un poquito relacionado con la personalidad de las personas, ¿verdad? El tema de liderazgo es un tema de personalidad, no solo del líder, sino de las personas que estamos liderando, ¿verdad? Pero el liderazgo se puede estandarizar, ¿verdad? Y eso es lo que nos plantean y nos proponen todo este mundo de normas de sistemas de gestión de calidad, empezando por la línea base ISO 9001, pero ya subiendo normas de más alto nivel, como lo que es normativa para sector aeroespacial, dispositivos médicos automotriz. Entonces vamos a identificar cuáles son esos elementos donde podemos estandarizar el liderazgo, y vamos a encontrar esos 10 elementos clave para un liderazgo dentro de un sistema de gestión de calidad, y al final vamos a hacer conclusiones y valoraciones en relación a todo el contenido y discusiones que vamos a tener en el transcurso del webinar como tal, ¿verdad? Entonces, primero la definición de líder, y más allá de leerla, ¿verdad? Y demás, vean que estoy poniendo ahí en color rojo algunos elementos que son, eh, vamos a ver, sumamente importantes o a destacar dentro de la definición como tal, ¿verdad? Entonces tenemos el tema de el propósito y orientación, ¿verdad? El tener un norte, el tener bien claro hacia dónde queremos ir. Eso es súper importante en la definición de liderazgo, ¿verdad? Ahora, el ambiente interno y ese contexto de nuestro equipo de trabajo, a quienes estamos liderando, ahora lo vamos a ver cuando analicemos los tipos de liderazgo, lo importante que es eso. El tema de involucramiento, ¿verdad? Que para mí eso es algo esencial cuando estamos hablando de liderazgo, porque lo que queremos es lograr objetivos, ¿verdad? Entonces, sin un involucramiento puede ser muy complejo ese proceso de lograr alcanzar objetivos de una forma efectiva, ¿verdad? Ahora, cuando ya vemos la definición de liderazgo como tal, ¿verdad? Sí hay dos conceptos en los que sí quiero hacer muchísimo hincapié, ¿verdad? Y es en relación al tema de compromiso, ¿verdad? Pero el compromiso tiene que ser constante, y eso es uno de los elementos que tenemos que siempre que recordar y tener bien presentes, el compromiso constante, ¿verdad? Porque básicamente a través de ese compromiso constante es que logramos esa obtención de objetivos y ese involucramiento de los miembros del equipo de trabajo, ¿ok? Ahora, cuando empezamos a hablar de los tipos de liderazgo, creo que nos vamos a sentir identificados con uno o más tipos de liderazgo conforme vayamos avanzando con el contenido del material, ¿verdad? Y eventualmente lo que vamos a ir entendiendo es cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de liderazgo como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con lo que es el líder autoritario, ¿verdad? El líder autoritario es un líder que tiene un claro dominio y control sobre los miembros del equipo de trabajo, sobre las tareas. Las decisiones están totalmente centralizadas, son tomadas por una única persona,
Y este tipo de liderazgo obviamente va a tener sus ventajas y sus desventajas, donde eventualmente dentro de las ventajas es que la finalización de proyectos cuando están contrarreloj se logra muy bien bajo este tipo de liderazgo. Es muy útil cuando hay que actuar de una forma decisiva, rápida, ¿verdad? En esos casos son sumamente efectivos y funciona muy bien cuando el líder del equipo es el más experto en relación a conocimiento, experiencia y demás. Entonces, cuando hay un nivel de conocimiento o experiencia eh, evidentemente superior a todos los miembros del equipo, este tipo de liderazgo es muy efectivo, ¿verdad? Ahora, dentro de los problemas que me generan es que no promueve la creatividad, a este tipo de líderes se les puede ver como negativos, dominantes o controladores, ¿verdad? Y usualmente son líderes que se encasillan con un tipo de liderazgo y difícilmente son flexibles para poder adoptar otros tipos de liderazgo que vamos a ir viendo conforme avancemos en el material. El líder participativo, ¿verdad? Es ese líder que le da bienvenida a todo lo que son las opiniones, todo lo que son la retroalimentación, las iniciativas de los miembros del equipo, aunque muy probablemente el líder participativo tiene el último poder de decisión, le gusta que todos los miembros del equipo participen, que se comuniquen, que den sus aportes para poder potenciar esos resultados, ¿verdad? Entonces, dentro de las ventajas es que ese liderazgo participativo usualmente lo que genera son salidas de muchísimo mejor calidad, ¿verdad? Porque tenemos más personas haciendo propuestas, participando en cómo podemos ejecutar y desarrollar los proyectos. Em, Esto fomenta vamos a ver, el compromiso de los miembros del equipo, ¿verdad? Se sienten comprometidos ya que sienten que se les valora, ¿verdad? Que sus opiniones son tomadas en cuenta y eso usualmente lo que me genera es un mayor nivel de motivación dentro de los miembros del equipo. Ahora, dentro de las desventajas, es que usualmente estos equipos de trabajo tienden a no ser tan productivos, ¿verdad? Por pasar por ese proceso de tomar en cuenta la opinión de todos y que todo el mundo participe, podemos caer en baches de improductividad, ¿verdad? Y si hay miembros del equipo que simplemente no se involucran, este tipo de liderazgo puede perder efectividad, ¿ok? Tenemos el liderazgo que delega, ¿verdad? Que es ese líder que ofrece muy poquita orientación al grupo. Básicamente, como dicen popularmente, dice la expresión, delega y desaparece, ¿verdad? Entonces da muy pocas instrucciones, le da mucha flexibilidad a los miembros del equipo y usualmente no interrumpe mucho con el progreso del proyecto, sino que simplemente está como a la espera de esos entregables finales, ¿verdad? Es muy efectivo este tipo de liderazgo cuando todos los miembros del equipo son expertos calificados, ¿verdad? Entonces, si todos tienen un nivel muy elevado de conocimiento técnico, de experiencia, este tipo de liderazgo es sumamente bueno. Y hay muchas personas que valoran lo que es la autonomía laboral, ¿verdad? Trabajar de forma independiente y demás. Entonces, ese tipo de personas se sienten muy cómodas bajo este tipo de liderazgo, ¿verdad? Usualmente los problemas que tenemos es que los roles y responsabilidades no son claras, ¿verdad? Entonces también me puede generar frustración o problemas de productividad a nivel interno. Y usualmente cuando tenemos problemas no queda claro quién era el responsable, ¿verdad? Podemos empezar en ese proceso de que todos se echan la culpa, no hay un responsable claro y eso me empieza a generar problemas de productividad también al interno del equipo. Está el líder visionario, ¿verdad? Está ese líder visionario que logra transmitir esa visión futura o ese estado futuro de dónde queremos estar. Usualmente se basan en conceptos de inspiración y de motivación para que la gente logre esos procesos de transformación a largo plazo. Justamente cuando ocupamos transformaciones muy fuertes, muy agresivas, este tipo de liderazgo es sumamente efectivo, ¿verdad? Y dentro de las ventajas es que los miembros del equipo se sienten inspirados, entienden perfectamente cuál es su rol dentro del proyecto y dentro del equipo y lo ejecutan tomando en cuenta ese escenario futuro que tienen claro, ¿verdad? Los problemas temporales usualmente no tienden a inquietar al líder, ¿verdad? Como hay una visión muy a largo plazo, tal vez esos problemas a corto plazo no inquietan, ¿verdad? Y usualmente más bien hay mucha habilidad para crear planes de contingencia.
En el momento que hay una desviación al posible plan, se puede reaccionar de una forma fácil y ágil, ¿verdad? Dentro de las tareas es que puede generar falta de concentración en tareas a corto plazo. Sabemos a dónde queremos estar en el futuro, ¿verdad? En un futuro a largo plazo, pero tal vez nos cuesta decir dónde vamos a estar mañana, ¿verdad? Entonces, ese control a corto plazo eh, puede generar un poquito de descontrol, ¿verdad? Usualmente esa visión compartida o esa visión en conjunto está muy ligada al líder, ¿verdad? Entonces, si el líder cambia, la visión se puede desvanecer, por decirlo de alguna forma, y usualmente dentro de los problemas es que ese líder visionario tiende a rechazar las ideas de los otros miembros porque ya tenemos una visión clara y definida, ¿verdad? Dentro de las desventajas que tiene este tipo de liderazgo. Está el liderazgo tipo coaching, que es el hecho de tomar a los miembros del equipo y tratar de identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y a partir de ahí poder potenciar los resultados, ¿ok? Dentro de las ventajas, perdón, que tenemos es que se genera un ambiente muy motivador. Hay expectativas muy claras y la gente se siente muy bien porque eventualmente están tomando sus fortalezas y las están tratando de potenciar, lo que genera mucha motivación dentro de los miembros del equipo y usualmente lo que genera son resultados a nivel de productividad individual muy buenos, muy, pero muy buenos. Ahora, dentro de las desventajas que tenemos es que el liderazgo tipo coaching es un proceso lento, se requiere mucha paciencia y también la persona, ¿verdad?, que está recibiendo ese coaching tiene que estar anuente a recibirlo, ¿verdad? Porque si son personas que no les gusta que les estén dando retroalimentación, ¿verdad? Y demás, tal vez no se pueden sentir tan cómodas, ¿verdad?, con esa interacción constante con el líder, ¿verdad? Y se depende mucho de las relaciones. Si no hay química, por así decirlo, este tipo de liderazgo pierde efectividad, ¿verdad? Porque de una u otra forma depende mucho de la relación que haya dentro de los miembros del equipo. Está el líder que marca paso, ¿verdad? Que está muy orientado a productividad, a cumplimiento de plazos. Se supone que todos los miembros del equipo deberían de seguir el ritmo del líder, ¿verdad? Y si alguno de los miembros del equipo no puede mantener el ritmo, el mismo líder se encarga de ejecutar las tareas para asegurarse que no haya ninguna desviación en relación a plazos, en relación a entregables finales que andamos buscando desde un punto de vista de proyectos, ¿verdad? Usualmente este tipo de liderazgos son muy buenos cuando el cumplimiento de plazos es algo crítico, ¿verdad? Usualmente los equipos de trabajo se logran potenciar porque tenemos entregables claros, definidos y constantes durante la ejecución de un proyecto y usualmente cualquier tipo de desviación o inconveniente se puede detectar de una forma fácil y ágil, ¿ok? Dentro de las desventajas es que los miembros del equipo se pueden sentir observados constantemente y eso puede generar problemas de confianza. Y el hecho de estar tan enfocados en los resultados, a veces podemos perder la oportunidad de captar la opinión e ideas de los miembros del equipo y usualmente se van perdiendo elementos de creatividad dentro de la puesta en marcha de iniciativas en conjunto. Tenemos el líder afiliativo, que es ese líder que se basa más que todo en las relaciones. Lo que andamos a buscar es un ambiente armonioso. Son líderes carismáticos que lo que fomentan es un trabajo o un ambiente muy positivo, ¿verdad? Entonces, dentro de las ventajas es que obviamente se genera un ambiente muy agradable, se eleva la moral de los miembros del equipo, los conflictos se cortan de forma inmediata, ¿verdad? Los miembros del equipo se sienten importantes y valorados, ¿verdad? Pero dentro de las desventajas, es que algunos miembros del equipo pueden tener bajo rendimiento y pasar desapercibidos, ¿verdad? Usualmente por basarnos tanto en en las relaciones, los objetivos pueden quedar a un lado, ¿verdad? Dándole prioridad nada más a que el ambiente de trabajo o dentro del equipo de trabajo sea lo más armonioso posible. Y se depende mucho de la parte emocional del líder, ¿verdad? Si tenemos algún cambio en el líder o algún ajuste dentro del equipo de trabajo, podemos empezar a tener problemas con este tipo de liderazgo. Estamos ahora con el líder dominante, ¿verdad? Muy similar al autoritario, donde se tienen bien claras las metas, los objetivos. Eso sí, se le comunica al grupo y se tienen muy claras cuáles son las expectativas.
¿verdad? Dentro de las ventajas es que usualmente hay muy buenos resultados a nivel de rendimiento. Son tipos de liderazgo que usualmente son sumamente útiles cuando estamos en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar rápido, tenemos que tomar decisiones de una forma rápida y ágil, entonces este tipo de liderazgo es sumamente efectivo. Y también es muy útil cuando, muy similar al estilo autoritario, cuando los miembros del equipo no tienen mucha experiencia, están poco calificados, entonces este tipo de liderazgo es sumamente efectivo, ¿verdad? Igual, entonces a nivel de desventaja, si el líder no es ese líder de mayor conocimiento y de mayor experiencia, puede generar problemas dentro de los miembros del equipo, se corta mucho esos procesos de creatividad y colaboración dentro de la operación del equipo como tal, ¿verdad? Los empleados pueden no sentirse tal vez muy comprometidos y el hecho de que todo tenga que pasar por el líder, se empiezan a generar cuellos de botella, ¿verdad? Para efectos de progresar, de aprobaciones y demás. Está líder transformacional, ¿ok? Que básicamente lo que se basa es en un apoyo, en un modelo colaborativo para llegar a un nivel superior, ¿verdad? Entonces, la idea es que bajo este tipo de liderazgo hay que ganarse la confianza y el respeto de todos los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque entonces dentro de las ventajas es que nos valoramos como individuos, las habilidades y las fortalezas de cada uno de los miembros se potencian, hay una causa común, ¿verdad? Cuando queremos llegar a ese proceso de transformación, todos sabemos a dónde queremos llegar y las personas tienen mucha libertad para poder ejecutar, opinar y proponer, ¿verdad? Las desventajas es que a veces las tareas pequeñas se pueden diluir o se puede perder un poquito de orientación a esas tareas a corto plazo. Eh, Puede resultar también mucha presión el hecho que el líder tenga que estar observando y monitoreando cuál es el rendimiento de los miembros del equipo, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que estamos apegados a los lineamientos y políticas de la empresa y tiene que haber un respeto sobre el líder, ¿verdad? Porque si no podemos empezar a tener problemas a la hora de poner en práctica este tipo de liderazgo, ¿verdad? El transaccional, por ejemplo, que se basa mucho en lo que es el castigo y la recompensa, ¿verdad? Para efectos de motivar a los miembros del equipo. Eh, Usualmente, vamos a ver, este tipo de liderazgo es un tema de seguir instrucciones de una forma clara y concisa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando los problemas están muy bien definidos, este tipo de liderazgo es muy efectivo, ¿verdad? Cuando tenemos bien claro cuál es el problema, cuál es el origen y cómo queremos corregirlo, este tipo de liderazgo funciona sumamente bien. Em, Son útiles en momentos de crisis, ¿verdad? Cuando hay pánico, cuando hay caos. Entonces es una forma de volver a ese estatus de control de una forma rápida y ágil. Y los miembros del equipo saben y entienden de una forma muy clara cuál es la expectativa sobre ellos, ¿verdad? Dentro de las desventajas, obviamente, está el tema emocional, ¿verdad? Porque eventualmente es un tipo de liderazgo donde las emociones no son tomadas en cuenta, ¿verdad? No se reconocen iniciativas individuales y usualmente este tipo de liderazgo funciona en un corto plazo, pero no es sostenible en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, usualmente son liderazgos que se tratan de establecer en momentos de crisis, ¿verdad? Pero ya para proyectos a largo plazo y demás, usualmente tienden a no ser muy efectivos, ¿ok? Ahora, vamos a ver, y para tal vez ir haciendo una primera valoración de esto, vean que esto está relacionado mucho a personalidades, no solo personalidad del líder, sino de los miembros del equipo de trabajo y a quién voy a liderar. Entonces vean que tal vez el mensaje o esta conclusión inicial que queremos compartir es más allá de usted entender cuál es su tipo de liderazgo, ¿verdad? Y más o menos debido a su personalidad, usted con cuál tipo de liderazgo se siente más afín. Creo que lo más importante siempre que vamos a ejercer un proceso de liderazgo es entender a quién estamos liderando, ¿verdad? Porque en función de eso es que nosotros como líderes deberíamos de flexibilizar nuestro tipo de liderazgo, poder
hacer los ajustes pertinentes y poder ejercer el liderazgo que mi equipo de trabajo realmente necesita, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es como tal vez la primera conclusión importante, ¿verdad? Para ya entrar con el tema de la estandarización del liderazgo. Bueno, ¿cómo lo estandarizo y qué dicen las normas sobre el liderazgo como tal? ¿Verdad? Entonces, aunque vean que hay muchas cosas, ¿verdad? A nivel de personalidad, el liderazgo se puede estandarizar, ¿ok? Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a resumir lo que son buenas prácticas establecidas por el sector aeroespacial, dispositivos médicos y automotriz para justamente identificar esto, los 10 elementos clave en líderes de manufactura avanzada, ¿ok? Y esos puntos que los vamos, están aquí nada más enlistados, vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, ¿verdad? Donde la idea es establecer políticas y objetivos, ¿verdad? Que eso sea de la forma más coherente y clara posible, integración de sistemas, enfoque a procesos, enfoque al cliente, lo que es la gestión de recursos, que ahora lo vamos a ver con un enfoque muy financiero, lo que es el enfoque a riesgos, la promoción de la mejora continua, temas de comunicación, roles, responsabilidades y autoridades. Obviamente el tema de la revisión por la dirección, que es un tema bastante estandarizado, y el tema de gestión de cambios dentro del sistema. Entonces, estos 10 puntos los vamos a ir abordando con un poquito más de detalle para entender bien claro cuál puede ser esa expectativa en cada uno de esos puntos. ¿Ok? En el tema de establecer políticas y objetivos, eventualmente, ¿verdad? La política es como, vamos a ver, como esa declaración de justamente cuál es el enfoque de la organización, qué son esas cosas importantes para la empresa, y a partir de esa política es que establecemos objetivos, ¿verdad? Y los objetivos tienen que ser esas métricas, esos indicadores que son sumamente importantes para la organización. Usualmente se ligan a elementos financieros, se ligan a elementos de satisfacción del cliente. Em, Ejemplo de eso puede ser números de ventas, números de facturación, margen de utilidad, tiempos de entrega, conformidad de producto, ¿verdad? Como decimos, si financieramente estamos bien, si estamos entregando a tiempo y con buena calidad, podemos decir que somos efectivos, ¿verdad? Entonces el cumplimiento de esos objetivos son los que van a determinar qué tan efectivos estamos siendo como organización. Ahora, el tema de los indicadores tenemos que verlo en niveles, ¿verdad? Siendo los objetivos esos indicadores más importantes y más relevantes para la organización, pero después también tengo lo que son los indicadores de proceso, que son esos indicadores que me van a ir dando la salud de la organización, ¿verdad? De una forma constante, cómo está toda la interacción de mi organización. Y esos indicadores de proceso son como esos primeros puntos de las políticas de mejora, ¿verdad? ¿En qué momento reacciono ante cierta cantidad de incumplimientos, ¿verdad? Cuando, como digo yo, cuando tengo tantos valores en rojo es en qué momento la empresa se siente incómoda, ¿verdad? Con tantos KPIs en rojo y cuáles son esas políticas de en qué momento vamos a documentar acciones de mejora. Pero al mismo tiempo el exceso de cumplimiento hay que abordarlo de cierta forma, ¿verdad? Entonces, esas políticas de mejora es con cuántos rojos, ¿verdad? Tomo acciones de mejora, pero con cuántos verdes hago ajustes de meta para salirme de mi zona de confort, ¿verdad? Y después a un nivel más bajo está lo que se denominarían indicadores de segundo nivel, que usualmente están relacionados a temas de análisis de causa raíz, de acción correctiva y demás, que ahora tal vez lo vamos a mencionar un poquito en lo que son procesos de mejora. Entonces, el establecer la política y el establecer esos indicadores en los niveles pertinentes y cómo realmente determinar a través de los objetivos si mi organización es realmente efectiva es algo sumamente importante en la estructura de liderazgo general de cualquier organización, ¿ok? La integración del sistema y enfoque a procesos. Entonces, como digo yo popularmente, esto es como tener bien demarcada la cancha, ¿ok? ¿Cuáles son cada uno de los procesos? ¿Quién es el dueño del proceso? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus autoridades? ¿Cuáles son sus KPIs, sus riesgos? Entonces, esto lo que hace es estructurar muy bien el estilo de trabajo de una organización. La puesta en marcha o la estructura del enfoque a procesos es sumamente importante en la forma en que se va a dar toda la coordinación interna dentro del sistema de calidad. Y lo que tenemos que tener sumamente bien claro y lograr transmitirle siempre a todos los miembros de la organización
es el enfoque a sistema. Lo más importante es que el sistema gane, ¿verdad? ¿Qué andamos buscando a nivel de sistema? Mejorar tiempos de entrega, despacharle más rápido al cliente, darle mejor calidad. eh, Eso es el elemento de sistema y usualmente, muy probablemente, si estamos haciendo un ejercicio para mejorar tiempos de entrega, con ese enfoque de que lo más importante es el sistema, puede ser que algunas tareas se recarguen, por así decirlo, pero lo que andamos buscando es optimizar la salida del sistema. Entonces, lograr transmitirle eso a la organización y los miembros del equipo es sumamente importante. ¿Ok? El enfoque al cliente, vamos a ver, y el enfoque al cliente no es solo decirlo, sino es también hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí usualmente lo que podemos ver son tendencias de medición desde un punto de vista cuantitativo, ¿verdad? Aquellos elementos que sumamente, de una forma muy simple, se pueden medir como calidad, tiempos de entrega, solicitud de acciones correctivas o reclamos, es algo que podemos cuantificar y podemos generar un enfoque al cliente más proactivo, ¿verdad? Saliéndonos un poquito, por ejemplo, y utilizando nada más como analogía el tema de las encuestas, ¿verdad? ¿Para qué voy a poner en una encuesta? Le voy a preguntar a un cliente que cómo se siente con los tiempos de entrega, ¿verdad? Si usted se está midiendo y usted ve que sus tiempos de entrega están arriba del 98%, muy probablemente su cliente va a estar bastante contento, ¿verdad? Pero si sus tiempos de entrega están por debajo del 80%, sistemáticamente estamos entregando tarde, ¿para qué preguntarle al cliente, verdad? Si muy probablemente va a estar molesto. Entonces, en vez de preguntarle, cliente, ¿y usted cómo se siente con mis tiempos de entrega? Es mejor decirle, cliente, vea, me estoy midiendo, veo que tengo problemas con mis tiempos de entrega y este es mi plan de mejora. O viceversa. Si yo más bien lo que le quiero transmitir es, ok, me estoy automidiendo, estoy viendo que mis tiempos de entrega son muy buenos, bueno, tal vez podría absorber un poquito más de trabajo. Entonces vean que es lo que yo llamo un enfoque al cliente más proactivo y no tan reactivo, ¿verdad? Donde las encuestas es un tema un poquito reactivo y subjetivo. Entonces, lo que se habla es cuando podemos cuantificar algunos elementos, hagámoslo. Nos podemos basar en métricas internas y tomar acciones para eso. Ahora, el análisis cualitativo no es que no funciona, ¿verdad? Pero usualmente el análisis cualitativo es muy efectivo para elementos que no son tan fácil de cuantificar. Flexibilidad, comunicación, servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces, eventualmente, una de las buenas prácticas es combinar esos elementos cuantitativos con elementos cualitativos para poder tener una valoración final y cómo proceso esto dentro de mi sistema de calidad. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Metodológicos de cómo se puede procesar para tener una valoración anual haciendo esa combinación de factores, ¿verdad? Ojalá proactivamente midiendo todo lo que podamos cuantificar de una forma simple dentro de nuestro sistema para tener un enfoque al cliente más proactivo. Ese sería el mensaje. En relación a gestión de recursos, que esto está muy enfocado a temas financieros, ¿verdad? Nos basamos a temas de presupuestos, políticas de inversión al final de año, cuando tengamos ganancias, bueno, ¿qué porcentaje de esas ganancias las vamos a reinvertir para mejorar infraestructura, para mejorar la operación en general? Entonces, el control de flujo de caja y la disponibilidad de recursos es sumamente importante. Entonces, ahí empieza a entrar el tema de proyecciones financieras, ¿verdad? Para poder empezar a controlar gastos, poder empezar a controlar margen de utilidad. Y esto es una expectativa muy fuerte sobre el liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo estoy manejando toda esa administración de recursos y nos enfocamos mucho en temas financieros? Los riesgos, ¿ok? Los riesgos que también es un punto complejo, ¿verdad? Porque el tema de los riesgos, lo que hay que tener claro es el alcance, ¿ok? Lo más importante, más allá de las herramientas que queramos utilizar, tipo un AMEF o FMA, es cuál es el abordaje que queremos darle, porque yo puedo hacer una gestión de riesgos al contexto, puedo hacer una gestión de riesgos a las partes interesadas, y eventualmente, dependiendo de la operación, puedo hacer gestión de riesgos a los procesos, a los proyectos, a los productos y a las especificaciones. Por ejemplo, en temas de sector aeroespacial, lo que es enfoque a riesgos en procesos y proyectos es bastante fuerte. En riesgos a productos, más bien la norma ISO 13485 desde un punto de vista
de dispositivos médicos y el producto de registro sanitario es muy enfocado a esa gestión de riesgo sobre el producto y el tema de especificaciones ya se va a un nivel muy bajo donde ya entran elementos de control estadístico de proceso y de diferentes elementos de control como análisis de capacidad y demás para poder hacer la gestión sobre la especificación. Entonces, aquí lo que estamos mostrando es ese alcance desde el nivel más alto a nivel de la organización, que serían los riesgos al contexto a tal vez lo que sería un nivel más bajo, ¿verdad? Donde ya sería una gestión de riesgo a las especificaciones, pero vean que simplemente podemos cambiar el enfoque y hacer una gestión de riesgos con un abordaje totalmente eh, independiente. Yo puedo hacer gestión de riesgos por temas de ergonomía y de seguridad laboral, puedo hacer una gestión de riesgos en temas ambientales. Puedo hacer una gestión de riesgos en diferentes elementos, ¿verdad? Por lo que es muy importante tener bien claro cuál es el abordaje que queremos aplicar en nuestra organización, ¿ok? El tema de la mejora, ¿verdad? El tema de promoviendo la mejora, eh, y esto eventualmente vamos a ver, va tal vez como por niveles, ¿verdad? Porque eventualmente nos basamos, y como lo estuve hablando inicialmente, la administración de los indicadores de proceso es usualmente, como digo yo, el nivel cero de los programas de mejora, ¿verdad? Con cuántos incumplimientos no me siento cómodo y con cuántos cumplimientos tampoco me siento cómodo, cómo me salgo de esa zona de confort, ¿verdad? Y ya vamos empezando a aplicar conceptos de auditorías internas, lecciones aprendidas, y ya le podemos empezar a subir el nivel con temas de Lean Manufacturing y Six Sigma. Aquí tal vez lo que les voy a compartir, porque como dice ahí, tiene que haber una estructura, criterios, métodos y recursos, ¿verdad? Nosotros aquí en Costa Rica hemos hecho muchos diagnósticos de más o menos cuál es el estatus en relación a la mejora continua de las organizaciones y lo que hicimos fue crear un sistema de 5 categorías para que las empresas se puedan ubicar dónde están y a dónde quieren llegar, ¿verdad? Y ese a dónde quieren llegar, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, esto es simplemente una escala que definimos aquí a nivel interno para poder comunicarle a las empresas un poquito a dónde están y a dónde quieren llegar. Entonces, como decimos, un nivel uno, a nivel de mejora continua, lo que uno diría es, no hay conocimiento, no hay aplicación, no se conocen herramientas. Como digo yo, un nivel uno es tener un buzón de sugerencias, ¿ok? Clásico, muy vieja escuela, como dicen, pero eso sería básicamente casi que no estoy haciendo nada, ¿ok? Ahora, un nivel 2. Ok, ya conozco herramientas, conozco de conceptos de mejora continua, pero no los estoy aplicando. 5S, sí, sé que existe, lo conozco, entiendo la teoría, pero no lo aplicamos. Eventos Kaizen, sí, los conozco, los entiendo, pero no los estamos aplicando. SMED, lo mismo, ¿verdad? Entonces ya es el hecho de por lo menos entender los conceptos, aunque no los esté aplicando. Ok, ya eso es como dicen un nivel 2 diciendo como sé lo que hay que hacer, pero no lo estoy haciendo. ¿Ok? Ahora, un nivel 3 es lo que usualmente yo ya ligo mucho a cuando una empresa se certifica, por ejemplo, en ISO 9001, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya empieza a crear una estructura, que esa estructura es el gestor. Entonces ya hay una persona donde dentro de sus responsabilidades a tiempo parcial se encarga de los programas de mejora de la empresa. ¿Ok? Entonces, usualmente el gestor es el que se encarga de la administración de indicadores, de la administración de los riesgos, se encarga de los programas de mejora continua, se encarga de las auditorías internas, se encarga de los análisis de causa, raíz y acción correctiva. Entonces, hay una persona dentro de la organización que es el gestor que toma ese rol de la administración de liderazgo dentro de la empresa. Ya se empieza a ver implementación de algunas herramientas, se empiezan a ver indicios de 5S, ya empezamos a utilizar herramientas como Kanbanes para establecer máximos y mínimos a nivel de gestión de inventarios, empezamos a utilizar herramientas como 8D a nivel metodológico para análisis de causa raíz y el 5 porqués, el diagrama de Chicago y demás. Entonces ya empezamos a utilizar herramientas ya sea de forma aislada o sistematizada dentro de mi sistema de calidad. Entonces ya cuando tengo por lo menos una persona con tiempo parcial, donde su responsabilidad es la administración de mejora continua y ya estamos aplicando herramientas como tal, ya podemos estar hablando que estamos en un nivel 3. Cuando estamos en un nivel 4 es cuando hay un grupo de personas donde dentro de sus responsabilidades está la administración de los procesos de mejora continua y ya empieza a haber personal calificado. Entonces ahí empiezan ya los programas
Yellow Belt y Green Belt en relación a Six Sigma, empiezan los temas de Lean Manufacturing y ya le subimos el tono, como digo yo, a la utilización de herramientas de mejora, donde ya vamos a estar hablando del DMAIC, ¿verdad? De diseño de experimentos, Lean Manufacturing, Value Stream y ya empezamos entonces a aplicar herramientas un poquito más fuertes. Y como digo yo, vamos a ver, un nivel 5 es cuando ya hay un departamento, un proceso formal de mejora continua dentro de la empresa. Hay personal altamente calificado, como digo yo, algún cinta negra, por ahí ya me está dando indicios de que estoy en un nivel 5 porque usualmente ya cuando hay un black belt, ya usualmente hay metas, hay presupuestos, hay metodologías para priorizar proyectos, a qué le doy más importancia, a qué no, y ya hay una estructura interna de trabajo sobre la mejora continua y la aplicación de herramientas ya inclusive alcanzan un nivel estadístico, donde empezamos con pruebas de hipótesis, control estadístico de proceso, y ya hilamos más fino, digámoslo así, en cómo eh, abordamos esos procesos de mejora. Entonces, esta pequeña escala de 1 a 5 lo que nos puede decir es dónde estamos y a dónde nos gustaría llegar y qué tendríamos que hacer para llegar ahí, ¿ok? Em, Comunicación asertiva, que obviamente los temas de liderazgo están muy ligados a temas de comunicación. Siempre es importante determinar qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar. Eso usualmente se puede hacer a través de ciertas matrices de comunicación, pero es muy importante estandarizarlo. Las líneas y cadenas de comunicación dentro de las organizaciones son fundamentales, que estén bien y claramente definidas para que la organización pueda operar de una forma coherente. Entonces, todos estos elementos quién comunica, cuándo se comunica, cómo se comunica, con qué frecuencia lo voy a hacer y qué evidencia genero sobre esto es sumamente relevante para mantener a los miembros del equipo y a toda la organización alineada a los objetivos que queremos alcanzar. ¿Ok? Roles, responsabilidades y autoridades, que eso también es sumamente importante entender. Número uno, la estructura de mando dentro de una organización, que usualmente en un organigrama uno puede ver bien esas líneas de mando, quién le responde a quién, cómo está esa estructura a nivel de organización. Y usualmente lo que son roles y responsabilidades se ligan mucho a perfiles de puestos, cuáles son esas tareas que tienen que asignar esa tarea en su jornada diaria y demás. Y tal vez, ¿verdad? Eso ligado a lo que es enfoque a procesos, ¿verdad? Ya para empezar a mezclar temas de lo que estuvimos hablando anteriormente. Y sí, tal vez aquí hacer hincapié en el tema de las autoridades, porque las autoridades también, más allá de establecer simplemente la línea de mando, sí tenemos que establecer las autoridades desde un punto de vista de toma de decisiones. ¿Quién en la organización tiene la autoridad para parar una línea de producción? ¿Quién en la organización tiene la autoridad para parar una máquina? ¿Quién tiene la autoridad para detener un envío? ¿Quién tiene la autoridad para llamar, para tomar el teléfono y llamar a un cliente? ¿Quién tiene la autoridad para dar disposición de producto no conforme? Etcétera. Entonces vean que más allá de las líneas de mando, también tenemos que ligar la autoridad a elementos de toma de decisiones. ¿Ok? La revisión por la dirección, que es uno de los protocolos más importantes a nivel de sistemas de gestión de calidad, es una revisión sistemática de lo que pasó dentro de mi sistema de calidad en un periodo determinado. Eso es lo que yo tomo como entradas y las salidas son esas decisiones a futuro que vienen a partir de ese análisis interno, ¿verdad? Entonces, como usualmente yo digo, mis entradas es el pasado, qué pasó, qué estuvo pasando, cuáles fueron esos resultados y las salidas son esas decisiones futuras. ¿Qué ocupo hacer para mejorar? Ocupo mejorar recursos, ocupo enfocarme en temas de riesgos. Entonces yo lo veo así, entradas, cosas que ya pasaron, salidas, cosas que ocupo que sucedan, ¿verdad? Pero estos elementos de la revisión por la dirección que están muy claramente identificados en relación a las entradas y las salidas, lo más importante es que no se pueden delegar. Es un tema de la alta dirección y la alta dirección tiene que entender todo este proceso de revisión por la dirección. Tiene que haber un seguimiento a esos acuerdos, a esas salidas que tomamos y tiene que tener una frecuencia establecida. No la puedo hacer simplemente cuando yo siento que sea pertinente, sino que tiene que tener una frecuencia clara y establecida. ¿Ok? Y lo que es la gestión de cambios, para ir cerrando ya como dice en el ciclo, y como yo se lo estoy transmitiendo a la mayoría de las empresas con las que interactuamos acá localmente, es que nos tenemos que volver buenos
gestionando cambios. El contexto hoy en día es sumamente cambiante y nosotros como organización nos tenemos que habituar al cambio, ¿verdad? Entonces, más allá de tener metodologías, nos tenemos que volver ágiles, tenemos que ser buenos a la hora de establecer ese cambio y tenemos que considerar muchísimos elementos. A la hora de hacer esa gestión de cambios en relación a roles, responsabilidades, ok, cuando yo voy a hacer algún cambio, esos roles y responsabilidades, ¿cómo se van a mantener de una forma estructuralmente coherente? Hay que hacer análisis de riesgos, análisis de impacto, bueno, ¿qué sucede si ejecuto ese cambio? Determinar el nivel de complejidad, mucho cuidado con subestimar algunos cambios y después ya, como dicen, un poquito tarde ver los resultados, siempre tener un plan de acción y elementos de seguimiento, ¿verdad? Porque si no nos cuesta mucho monitorear si estamos avanzando, si no estamos avanzando, cuál está siendo el impacto de ese cambio como tal. Y el tema de las lecciones aprendidas es sumamente importante, ¿ok? Si dentro de esta gestión de cambio tuve un problema, tuve alguna situación no deseada, ¿cómo hago para que en mi siguiente proyecto, en mi siguiente iniciativa no vuelva a ocurrir? Entonces, el tema de lecciones aprendidas en la gestión de cambios es sumamente importante. Cómo a nivel de herramientas y de metodología lo puedo incorporar de una forma efectiva, ¿verdad? Y tomando en cuenta eh, que lo único, como dicen ahora popularmente, lo único que se mantiene constante es el cambio, ¿verdad? Con un poquito de ironía en esa frase como tal, ¿ok? Ahora sí, valoraciones finales, ¿ok? En estas valoraciones finales. ¿Qué hemos aprendido o qué era tal vez el objetivo de lo que queríamos transmitir? Número uno, ser un líder no es fácil, ¿ok? No es fácil y no es algo que usualmente a uno se lo enseñan, ¿verdad? Sino que usualmente, como dicen, a los líderes se les tira la guerra un poquito, tiene que empezar a liderar y empezar a aprender un poquito a prueba y error de cómo establecer su estilo de liderazgo, sus metodologías. ¿Verdad? Como estuvimos hablando, más allá de entender cuáles son mis fortalezas y debilidades como líder, entender cuáles son las fortalezas y debilidades, cuál es el contexto de las personas que estoy liderando y cómo puedo adecuar mi tipo de liderazgo en función de las personas que estoy liderando. ¿Ok? Ese para mí es uno de los mensajes más importante, ¿verdad? Y que vuelvo a hacer hincapié en relación a eso. Y vamos a ver, es importante tener un esquema de liderazgo claro, ¿verdad? Se puede generar mucha confusión cuando hay liderazgos cambiantes, hay políticas cambiantes, la gente no entiende bien qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y tal vez para ir terminando con esa frase que tenemos ahí abajo, solo podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer mucho. Y yo creo que eso es también lo más importante y el mensaje que tenemos que llevar a todos ustedes líderes, ¿verdad? De sus organizaciones que son los responsables de generar cambio, de generar impacto en las organizaciones, y ojalá que con este material, ¿verdad?, puedan direccionar un poquito esa toma de decisiones a nivel interno de cada una de las organizaciones, y cómo ponerlo en práctica de una forma efectiva, ¿verdad? Em, entonces, de mi parte, muchísimas gracias por acceder a este material, ¿verdad? De forma sincrónica. Vamos a coordinar tal vez con nuestros amigos y colegas de MIR el hecho de tal vez poder procesar o tener una sesión de preguntas y respuestas que con muchísimo gusto los podemos abordar. De mi parte, entonces damos por concluido el webinar el día de hoy, agradeciéndoles la participación y al mismo tiempo, ¿verdad? Disculpándonos una vez más por los inconvenientes a nivel de conexión que tuvimos en la primera sesión, pero creo que podemos dar la sesión por finalizada de forma efectiva. De mi parte, muchísimas gracias, eh, y nos mantenemos en comunicación.